Hola a todos. En esta parte vamos a trabajar lo que vendría a ser iluminación natural. Justamente vamos a ver los factores de iluminación natural, así como las características de esta según la hora del día. En esta escena en particular vamos a trabajar tres características o tres horas completamente distintas, ¿no? La que vendría a ser iluminación de mañana, tarde y noche. Entonces vamos a descargar de la página web el archivo luces2.zip. Como podemos observar, es una escena exterior. Entonces, en el panel de creación vamos a encontrar la pestaña luces. Cuando ustedes vayan a trabajar iluminación natural, siempre trabajen con imágenes de referencia. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de mañana. Entonces vamos a comenzar con esta iluminación. Los factores de iluminación natural básicamente son dos. El sol, que se encarga de hacer las sombras bien marcadas, y el cielo, que da una iluminación homogénea a toda la escena. Entonces voy a comenzar con la luz del sol. Para ello estoy creando una target direct, que ya vimos que son una luz, o mejor dicho, es una luz que emite rayos paralelos. Eso quiere decir que son rayos que tienen una dirección solamente, y por ende las sombras también van a salir en una dirección sin difuminarse o ampliarse. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la posición en la que lo coloquemos, va a marcar una hora del día. Entonces yo quiero hacer una connotación más o menos tipo 1 de la tarde u 11 de la mañana aprox. Entonces acá, por ejemplo, le estoy cambiando un poco el color a nuestra luz. Le estoy poniendo una tonalidad más amarillenta. Y voy a jugar un poquito con el difuminado. ¿Ya? Justamente dentro de las características del sol, una de las cosas que predomina es la difuminación de la sombra. Dependiendo de la hora del día va a tener más o menos difuminado. Justamente con el size, que vendría a ser la calidad de las sombras, puedo hacer que sea mucho más específica, de mejor calidad nuestra sombra, mientras que el sample range me va a marcar el difuminado. ¿Ya? Para esta hora en particular, como podemos ver, las sombras salen bien marcadas. Entonces, una vez que ya coloqué el sol, voy a ocuparme del otro factor de iluminación, que vendría a ser el cielo. Para ello utilizo un skylight. Ya vimos que esta luz se encarga de dar una iluminación homogénea, porque las luces o los rayos de luces vienen desde todas las direcciones hacia el centro de nuestra escena. Entonces, en cuanto al cielo, nosotros vamos a trabajar con un color de luz relativamente más claro, ¿no? Un color celeste, por ejemplo. Y lo que sí, vamos a bajarle un poco la intensidad, porque mientras más luces agreguemos en la escena, todas estas se van a ir sumando. Entonces, hace un momento, con la intensidad de 1, prácticamente toda la escena estaba un poco incandescente. En este caso le he bajado a 0.8 para poder trabajar todas las sombras y la intensidad de luz de una manera un poco más estable. ¿Ya? Entonces, esto podría ser una forma básica de iluminar el tema de día. Para esta segunda parte o esta segunda iluminación voy a trabajar la iluminación de tarde. Si se dan cuenta, tiene una connotación más naranja y las sombras un poco más marcadas o más fuertes en el sol, por lo menos. Entonces, lo primero que hago es selecciono mi sol y voy a cambiarle la orientación o la dirección. Justamente quiero que esté a una hora, por ejemplo, golpe de 5 de la tarde, aprox, donde se puede ver justamente el cielo de un color mucho más naranja, mucho más rojizo. Entonces agarro el sol, le doy la inclinación que necesito y voy a cambiarle un poco la connotación a una tonalidad, como les comentaba, un poco más rojizo. De por sí, esta luz no se encarga de dar toda la connotación a la escena. Generalmente el cielo es el que da la iluminación uniforme, mientras que el sol lo que hace es marcar las sombras, ¿no? Pero de por sí, como podemos ver, nuestra luz del sol es bastante más fuerte. Entonces estoy aumentándole el multiplier, por ejemplo, a 1.6. Y si se dan cuenta, ahora la escena sale mucho más marcada en cuanto al sol, ¿no? Entonces, lo que nos faltaría equilibrar en este caso sería la luz del cielo. Ah, perdón, antes de ir a la luz del cielo, quiero darle un poco de difuminado. Justamente dependiendo de la hora del día y la inclinación del sol, va a tener mayor difuminado. Entonces modifico el sample range y con ello voy a poder lograr ese difuminado que necesito. ¿Ya? En cuanto a la connotación de la escena, como les había comentado, lo que entra o lo que da mayor fuerza es el skylight. Acá activo el skylight y como está con el color anterior,
justamente a una iluminación de día. Le estoy cambiando una tonalidad más naranja para poder connotar mejor. Le estoy poniendo los valores, por ejemplo, de 255, 120 y 0. Entonces, la escena de por sí tiene las connotaciones de la imagen como tal, pero está bastante fuerte la intensidad. Entonces es momento de bajarle el multiplier y poder hacer que las sombras sean mucho más contrastadas. Por ejemplo, le estoy poniendo 0.4 de intensidad. Entonces ahora sí amplío la imagen y con eso podemos ver, por ejemplo, una sensación de iluminación tipo atardecer. En este último caso lo que vamos a utilizar o lo que vamos a hacer es una iluminación de noche. Entonces vamos a agarrar nuestra imagen y si se dan cuenta, básicamente, aparte de tener una iluminación azulada, lo que menos protagonismo tiene es la luz del sol. Ya, en este caso, como es de noche, vamos a tener que cambiar a lo que vendría a ser luz de luna. Entonces, primero vamos a cambiar el color a nuestra luz, una luz blanca predominante, y de por sí bajarle la intensidad, que la intensidad definitivamente no sea muy alta. Le estoy poniendo 0.2 de intensidad, ahí le dan la orientación que necesitan. De ahí yo voy a empezar a jugar justamente con la luz del cielo, que es la que da la connotación en general. Acá vemos en la imagen que todo tiene una tonalidad más azulada. Entonces voy, selecciono los colores y en valores, por ejemplo, le voy a poner de 29, 114 y 242. Con eso en general estoy creando esta iluminación un poco más oscura, ¿no? Un poco más azulada como tal. ¿Ya? Otra cosa que quiero darle a la luna es un poco de difuminado. Entonces, ahorita las sombras están saliendo bastante marcadas. Voy a agarrar, le voy a bajar un poquito más la intensidad para que se contraste más. Ahí va saliendo. Y como les comentaba, voy a jugar también con el difuminado. Entonces vengo al sample range. Nuevamente voy a modificarlo, ¿no? Le estoy poniendo un valor de 20 aprox. Ya. Entonces ahí tenemos una iluminación natural exterior. Por lo general cuando trabajamos iluminación natural de noche se complementa con una luz adicional o como para darle un poquito más de ambientación la complementamos con una luz artificial. Básicamente una luz de foco que podemos crearla en la escena. Entonces para este caso en particular estoy utilizando una Free Spot. Como ya vimos es una luz en forma de cono. Entonces lo que voy a hacer es crear la luz del poste y de alguna manera enfocarlo o orientarlo en una dirección. Entonces, dentro de los valores, por ejemplo, tengo el fall off y el hotspot que ya vimos que nos permite modificar el área de iluminación, digamos, ¿no? Voy a asegurarme de que esté, por ejemplo, en 40 en el hotspot y el fall off en 98. Voy a levantarlo, voy a acomodarlo bien. Ahora sí. Entonces, con esto ya podemos observar justamente que sale un halo de luz adicional. Y como siempre en toda luz o en toda luz natural de por sí le faltan las sombras. Acá le estoy aumentando un poco la intensidad de nuestra luz para que se marque bastante bien. Ahí ya podemos observar justamente cómo es ese contraste entre la luz azul del cielo y la luz artificial amarilla, digamos, ¿no? Acá activé las sombras justamente para que puedan marcarse mucho mejor el difuminado de nuestras luces y le estoy bajando el difuminado también. Lo que hemos aprendido es básicamente que los factores de iluminación natural son el sol y el cielo. Y dependiendo de la hora del día que se quiera lograr, importa la posición así como el color y el difuminado de sombras.